Mientras todo el mundo observaba cómo Trump tomaba té con Xi Jinping en Cheongnan-hai, un lugar al que casi nadie tiene acceso, en Pekín ya estaban preparando la siguiente recepción. Literalmente 4 días después aterrizó otro avión, y en lugar de Trump estaba Putin. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O es la verdadera geopolítica donde uno se va y el otro ya está en la cima? Hoy vamos a analizar lo que sucede dentro, probablemente, del triángulo más importante del mundo moderno: Rusia, China y Estados Unidos. Y vamos a descubrir quién manda ahora en este triángulo. La respuesta podría sorprenderte. En la segunda parte, una historia que casi pasó desapercibida. Trump anunció que cancela el ataque contra Irán planeado para el martes. Él dijo, me pidieron que esperara, pero esperen, él mismo admitió que el ataque estaba planeado. Eso es lo primero. Lo segundo, Irán respondió diciendo que ahora tomará el control de los cables submarinos de Internet. Bueno, esa ya es otra guerra. Y lo tercero, Trump personalmente permitió que los petroleros chinos con petróleo iraní pasaran por el estrecho de Hormuz y explicó por qué. De eso hablaremos en la segunda parte, pero primero empezaremos con Pekín. Porque sin entender lo que pasó entre Xi Jinping, Trump y Putin, sí, en una sola semana, la segunda historia simplemente no tendrá sentido. No entenderán por qué Irán se comporta de esa manera, por qué Trump pospone el ataque, por qué llamémoslo triángulo, sí, Rusia, China y Estados Unidos, determina todos los demás triángulos en el planeta Tierra hoy en día. Por eso, primero el triángulo y luego el estrecho de Hormuz, los cables y los petroleros. Así que, Rusia, China y Estados Unidos. Puse a Rusia primero no porque sea la más importante en este asunto. Bueno, llamémoslo de nuevo un triángulo, sí. ¿Cómo fue que dos líderes llegaron a Pekín con solo 4 días de diferencia? Empecemos por lo que parece obvio, pero en realidad necesita explicación. Trump estuvo en Pekín el 13 y 15 de mayo Putin estuvo en Pekín el 19 y 20 de mayo, 4 días de diferencia. Los periódicos escribieron que Xi recibe a 2 grandes crisis mundiales una tras otra. Los comentaristas políticos empezaron a decir que China está organizando intencionalmente ese orden, primero Occidente, luego Oriente. Equilibrio, multivectorialidad mecanológica. Bonito, pero como decimos aquí, hay una palabra para eso, pura mierda. Bueno, traducido al español, sí, eso es una tontería. Vamos a ver los hechos. La visita de Putin fue planeada. ¿Cuándo? En febrero. Inmediatamente después de la videollamada entre Xi y Putin, el asesor presidencial Yuri Ushakov confirmó las fechas acordadas previamente. No hay ninguna relación con la visita de Trump. Trump, por su parte, debía volar a Pekín, creo que a finales de marzo o principios de abril. Pospuso la visita. ¿Por qué? Y Ushakov, el mismo Ushakov, dijo él mismo que fue por todo el asunto iraní. Esas son sus palabras. La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero y reorganizó todo lo que se llama el calendario diplomático. Cuando hablan los cañones no hay necesidad de viajar en avión. Así que pasó lo siguiente: Trump llegó más tarde de lo que planeaba y Putin llegó a tiempo. Así es como fue. Esa es toda la estrategia. La realidad es mucho más prosaica de lo que suele parecer desde fuera, pero lo que resultó al final, eso ya no es nada prosaico. Porque Xi Jinping se encontró en una situación única. En una sola semana recibió a los líderes de 2 potencias que están en conflicto con terceros países, y ambas potencias. Y China y Rusia necesitan a China. Sí, China, Estados Unidos y Rusia necesitan a China. Y ambas saben que la otra también estará en Pekín, y ambas observan lo que Xi les prometió. Para Putin había algo que era vital averiguar. Aquí es donde comienza lo que se llama una conversación real. Putin llegó a Pekín con toda una serie de preguntas, una clave. Que se puede, decir de manera directa así: ¿de repente? ¿De repente no te cambiaste de bando, hermano? Hermano 2. Suena rudo, pero eso es exactamente lo que está detrás de toda esta explosión diplomática, de toda esta retórica, este torrente, sobre el nivel sin precedentes de las relaciones. Y una asociación verdaderamente sin límites. Así, directamente, sin límites. Putin necesitaba asegurarse de que el acercamiento entre Pekín y Washington era táctico, no estratégico, que China no había tomado la decisión de reorientarse, de cambiar de rumbo. Dios no lo quiera, hacia Occidente, que el triángulo estratégico, en el que Rusia y China están más cerca entre sí que cualquiera de ellos con Estados Unidos, sigue vigente.
Para eso necesitaba respuestas a preguntas concretas, a preguntas específicas, algunos puntos clave. Bueno, el primero es Ucrania. Para Putin era importante entender exactamente qué le dijo Trump a Xi sobre Ucrania. ¿Cuáles son las condiciones reales de Estados Unidos? Porque, bueno, Putin definitivamente querría saber exactamente dónde está la línea roja para nosotros en Ucrania. Trump no es un negociador muy predecible. Sus posturas públicas a menudo difieren mucho de lo que realmente quiere. Y Xi estuvo en contacto directo con Trump, literalmente hace 3 días. Inteligencia en tiempo real. Putin quería saber qué estaba realmente dispuesto a aceptar Washington como resultado de la guerra. ¿Hay presión sobre Kiev? ¿No hay presión sobre Kiev? ¿Qué tan seria es? ¿Es seria? ¿Es real? ¿Realmente es solo para la prensa? Bueno, y cosas así. Lo segundo son las sanciones y la presión económica. Estados Unidos lleva mucho tiempo exigiendo a China que deje de suministrar tecnologías de doble uso a Moscú, es decir, componentes que terminan en misiles y drones rusos. Estos pueden ser para uso civil. Bueno, en ambos casos, la OTAN oficialmente calificó a China de cómplice decisivo. O sea, un cómplice de la agresión, un cómplice de la guerra y así sucesivamente. Me refiero a la guerra en Ucrania. Con Putin había que saber si Trump presionó a Xi sobre este tema. Y si fue así, ¿qué respondió Xi? Para Rusia esta no es una cuestión abstracta. La cuestión es si seguirán llegando a Rusia las piezas, sin las cuales cada vez es más difícil luchar. Tercero, la energía. Aquí todo es concreto. El gasoducto, Fuerza de Siberia 2. El acuerdo sobre suministros adicionales de petróleo. El petróleo ruso ya representa una parte significativa de las importaciones chinas, un aumento del 35% solo en el primer trimestre del 26. Pero la pregunta clave, el poder de Siberia 2 todavía está en el aire y sigue sin resolverse. China no tiene prisa. Es un gasoducto que atará a Rusia y China para siempre. Pekín lo entiende. Cuanto más tiempo esperen, mejores serán las condiciones. Putin le urge un progreso, aunque sea simbólico. Lo siguiente es Irán. Aquí Putin se encontró en una posición delicada. Irán es aliado de Moscú. Rusia recibió drones de Irán durante años, lo apoyó diplomáticamente, participó en negociaciones multilaterales sobre el programa nuclear, pero ahora la crisis iraní ha cerrado el estrecho de Hormuz. Y China está perdiendo suministros de petróleo. Esto crea tensión. No es fricción, pero sí tensión dentro del triángulo. Putin necesitaba entender hasta dónde había llegado Pekín en sus acuerdos con Trump sobre Irán. ¿Acaso China está vendiendo a sus aliados por un acuerdo comercial? Bueno, entonces, ¿qué ha cambiado y qué no? Aquí es donde, como dicen, empieza lo más interesante. En Rusia no ha cambiado nada. China no piensa renunciar a la asociación estratégica con Rusia. Hay varias razones obvias para ello. Rusia es el mayor proveedor de petróleo, gas y, por cierto, tecnologías nucleares. Rusia sirve de amortiguador en el flanco noroccidental de China. Rusia es un aliado en la formación de la narrativa. Allí está el mundo multipolar. Por cierto, que ahora Trump apoya. Puede ser en una forma un poco diferente de como lo imagina China, pero lo apoya. Pekín lo promueve como una alternativa a la hegemonía estadounidense. Y Trump mismo dice, ya no queremos estar en todo el mundo. O sea, aquí no hay mucha claridad. Porque ¿contra qué vas a luchar si la otra parte ya lo dice? Y nosotros de todos modos pensamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, la declaración conjunta que Xi y Putin están firmando en estos días es precisamente sobre ese mundo multipolar. Perfectamente podrían haberla firmado también con Trump. Un nuevo tipo de relaciones internacionales. Ok, por cierto, para ellos no son solo palabras. Es un manifiesto político en contra, como ellos dicen, del sistema centrado en Estados Unidos. Y el sistema se está yendo. En cuanto a las sanciones, también por lo visto, nada ha cambiado fundamentalmente. Trump presionó a Xi en Pekín, exigiendo que detuviera el suministro de tecnologías de doble uso a Rusia. Públicamente Xi no dio ninguna decisión vinculante. Públicamente Xi no dijo nada de eso, pero eso no significa que todo se haya quedado igual. Pekín puede ajustar discretamente algunos suministros para, digamos, no irritar demasiado a Washington, pero no habrá un giro estratégico. Pero en cuanto a Irán, desde mi punto de vista, aquí pasó algo importante. Un matiz que, en general, cambia el panorama. Desde mi punto de vista, debemos recordar este momento porque es clave. Por primera vez durante toda la crisis iraní, China aceptó públicamente 2 cosas que los estadounidenses habían estado diciendo todo el tiempo. Primero,
Irán no debe tener armas nucleares. Es una declaración fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, prácticamente todo lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos 30 años se basaba en esto. Irán no debe obtener armas nucleares. Bueno, ¿y el segundo? Estados Unidos también lo ha dicho todo el tiempo. El estrecho de Hormuz debe permanecer abierto. Ambos puntos aparecieron en el documento oficial estadounidense después de la cumbre entre Trump y Xi. La parte china no hace ese tipo de cosas, pero normalmente, cuando algo no le gusta o le parece que no es del todo correcto, emite una refutación, pero la parte china no refutó nada. Es decir, de facto, en diplomacia esto significa un consentimiento tácito. De hecho, Xi dijo, por así decirlo, tal vez no con las mismas palabras que usaron los estadounidenses, pero dijo prácticamente lo mismo. Esto no significa que China vaya a traicionar o esté traicionando a Irán. Pekín sigue comprando petróleo iraní, sigue protegiendo a Teherán diplomáticamente. Pero por primera vez apareció una señal. China está lista para presionar suavemente a Irán hacia un compromiso, de manera silenciosa, sin declaraciones públicas. Pero presionar, ¿por qué? Porque el cierre del estrecho de Hormuz afecta a la propia China, principalmente a China. Una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo, como dijimos, pasaba por ese estrecho. Los petroleros chinos quedaron varados. El petróleo iraní no está llegando. Es un dolor económico que Pekín siente todos los días. Por ahora, todavía pueden reemplazarlo con lo que tienen en sus reservas y cosas por el estilo. Por eso la posición de China respecto a Irán está cambiando lenta y cuidadosamente, pero se está desplazando en esa dirección. Como diciendo, bueno chicos, ya jugaron, se lanzaron cosas, piedras, bombas, lo que sea, y ya basta. Es hora de llegar a un acuerdo. Y el cambio más importante, el cambio más importante, Estados Unidos ya no es un enemigo. Y aquí está la observación más importante de todo lo que sucedió esta semana. China, al parecer, empezó a ver a Estados Unidos de otra manera, no como a un enemigo, no como a un adversario al que hay que derrotar, sino como a un competidor. Un competidor. En cierto sentido, bueno, no sé, incluso un socio, no un socio, pero sí un colega en un gran juego. Esa es una categoría completamente diferente. Un enemigo es alguien a quien hay que destruir. Un adversario es alguien con quien estás en estado de guerra. Y un rival es alguien con quien compites, bueno, según las reglas. Con quien puedes negociar, con quien puedes dividir mercados, esferas de influencia. Es una lógica de comportamiento completamente diferente. ¿Qué indica este cambio? ¿Por qué, como quien dice, llegué a esa conclusión? ¿Sí? Varias cosas. En primer lugar, la formulación que Xi utilizó en la reunión con Trump. Estados Unidos y China tienen la relación bilateral más importante del mundo. Debemos ser socios, no rivales. Es decir, de ser rivales debemos pasar a ser socios, no de enemigos, no de adversarios. De rivales debemos aspirar a convertirnos en socios, señores. No son solo palabras bonitas para la Cámara. Es una señal hacia el interior del sistema chino. Estamos cambiando la relación. Al cambiar la retórica, cambiamos la relación. En segundo lugar, los acuerdos comerciales. Boeing recibió un pedido de 200 aviones. China se comprometió a comprar grano estadounidense por, 17.000 millones de dólares al año hasta el año 1928. Xi aceptó la invitación para visitar Washington en otoño. Bueno, entiendo que esto se acordó incluso antes de la llegada de Trump, pero formalmente escuchamos que él vendrá en otoño. Visita. Esto no son gestos, esto es lo que se llama la base de la relación. En tercer lugar, esto es quizás lo más revelador. Trump no dio compromisos vinculantes sobre el suministro de armas a Taiwán. Es decir, todos lo notaron, no solo Taiwán. Entonces CNN de inmediato lo llamó una victoria para China, una victoria decisiva para China. Pero para ellos lo principal es derrotar a Trump. Y ya, de todos modos, habrá que lidiar con el mundo, aunque todo explote al demonio, que todos se mueran, incluyéndolos a ellos mismos, a sus hijos. Lo principal es que a Trump le vaya mal. Eso significa que Washington, a cambio de cooperación sobre Irán y acuerdos comerciales, retrocede silenciosamente en el tema de Taiwán, no traiciona. Pero retrocede, no públicamente, no oficialmente, pero retrocede. Para China, para que lo entiendan, esto no es solo un éxito diplomático, es la confirmación de una nueva estrategia con Estados Unidos.
Es más rentable negociar que pelear. Es más rentable competir que confrontar. Aquí es donde debe volver a la estrategia de Obama, porque eso es lo que Obama en su momento le ofreció a Rusia. Vamos, muchachos, a cooperar. Vamos a competir en algunos aspectos, pero digamos juntos. Y entonces obtendrán mucho más de lo que obtendrían de otra manera. Simplemente Putin no era el socio adecuado para esto. Su manera de obtener esos miles de millones, no sé, cientos de miles de millones, decenas de miles de millones, no importa. Él no se parece en nada a los occidentales. Por eso, pues, no le interesaba en absoluto. Me refiero ni a él ni a sus amigos. A veces los llaman la cooperativa Ocero, pero por supuesto es algo más amplio que solo la cooperativa Ocero. Esto significa lo siguiente. Rusia sigue siendo un socio importante para China, pero el equilibrio de influencia se está desplazando poco a poco. Antes, China necesitaba a Rusia como un contrapeso a la presión estadounidense. Ahora, si la presión disminuye, si Washington y Pekín llegan a algún acuerdo, Rusia se vuelve menos indispensable, ¿verdad? Necesaria, no es que se vuelva innecesaria, ¿verdad? O sea, como que pero menos indispensable. Por eso mismo Putin llegó a Pekín con un séquito tan grande, como dicen, ¿verdad? 5 viceprimeros ministros, varios ministros, representantes de grandes empresas. Quiere asegurar la mayor cantidad posible de acuerdos concretos. Ducto, petróleo, inversiones. Tecnologías, por ahora, China todavía, digamos, necesita seriamente a Rusia. Porque la realidad económica en Rusia es un mazazo en la cabeza. Se espera que el crecimiento del PIB de Rusia en el año 2026 sea de 0.4%. Bueno, 0.4%. Lo traducimos a nuestro idioma, al simple inglés americano. Chicos, esto es estancamiento. Ucrania está atacando la infraestructura petrolera. Los terminales de exportación están en peligro. Las sanciones occidentales sí están ejerciendo presión. En estas condiciones, China no es solo un aliado. China es como maná del cielo, es oxígeno económico. Es como Dios, y el oxígeno es poder. Y ambas partes lo entienden perfectamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La posición de China sobre Rusia no ha cambiado. La asociación se mantiene. Sobre Ucrania, hay un cambio cauteloso hacia ejercer presión sobre Teherán. Sobre Estados Unidos, un cambio de categoría, de enemigo a rival. No es un giro, sino una evolución. Es lo opuesto a la palabra revolución. Lenta, calculada, en sus intereses a diferencia de China exclusivamente. China es primero para ellos, y para nosotros Estados Unidos primero. Todo está bien. Putin lo entiende. Por eso mismo, como se dice, él está aquí con su equipo, para lograr asegurar lo más posible antes de que el equilibrio se desplace aún más en su contra. Y ahora, como se prometió, la segunda historia sobre los petroleros, los cables y el ataque cancelado. Llamemos a esta historia el ataque que no ocurrió. Empecemos con algo que pasó casi desapercibido entre las noticias. Irán hizo una declaración sobre el ataque cancelado. En circunstancias normales, esto habría provocado una avalancha de publicaciones. Teherán anunció que está considerando la posibilidad de tomar el control de los cables submarinos de Internet, que pasan por las aguas en la zona del estrecho de Hormuz, aguas internacionales. No son solo palabras, por esta zona pasan cables que proporcionan conexión a Internet, creo que para varios países de Medio Oriente, del sur y sudeste de Asia y del este de África. Sí, o sea, por ahí pasa solo 1 de cada 100 del flujo mundial de información. ¿Se lo imagina? 1%. El daño o la interceptación de estos cables ya no es una guerra petrolera, ahora es una guerra de infraestructura. Es un ataque a las transacciones bancarias, a la transmisión de datos, a las comunicaciones, a todo. ¿Cómo debemos tomarlo? Pues como una señal, no como un plan. Irán está demostrando, tenemos cartas que aún no hemos puesto sobre la mesa. Es una presión psicológica diseñada para mostrar, para aparentar una escalada mayor de lo que piensas. Todavía nos golpeamos el pecho como Tarzán. Llevar a cabo esta amenaza de inmediato. Teherán, lo más probable es que no lo haga. Las consecuencias son demasiado graves. Porque imaginar cómo reaccionará el mundo ante esto por ahora es casi imposible, ¿verdad? Incluyendo las consecuencias para el propio Irán. Pero tampoco se puede ignorar la amenaza. Es un nuevo elemento de presión en un juego ya de por sí complicado. Y ahora lo más importante. ¿Fue real el ataque planeado o es otro farol de Trump?
Y la respuesta, al parecer, es la siguiente. El ataque realmente estaba planeado. Esto no es una interpretación, son palabras de Trump y algunas acciones que ocurrieron. El lunes por la noche, 18 de mayo, Trump escribió en Truth Social: se dio la orden a los militares de no realizar el ataque planeado contra Irán mañana. De hecho, es un hecho. La frase ataque planeado para mañana significa una cosa: el ataque estaba planeado. De lo contrario, la mitad del ejército estaría ahora explicándole a sus esposas que nada de eso estaba ocurriendo. Antes de esta publicación no hubo señales públicas sobre la preparación de la operación, pero con Trump normalmente es así, no hay señales antes. Eso significa que sí va a pasar. Exot, el ministro de Guerra, así se llama en serio, ese día se fue a un evento político en Kentucky. Y aquí eso se hace seguido, para que, como dicen los enemigos, piensen más, como dicen. Bueno, si él se fue, entonces nada de eso. Por fuera todo está tranquilo, pero por dentro, las máquinas militares, todo está listo. Solo queda apretar el gatillo. Trump mismo llamó a lo que se planeaba un golpe muy grande, ¿verdad? Pero ¿por qué ahora se puede atacar? ¿Por qué? ¿Por qué? A las instalaciones petroleras, a la infraestructura militar de la cual ya queda muy poca, ¿verdad? El objetivo, desde mi punto de vista, era principalmente económica. Ahora ya es presión. No es la destrucción de Irán, es causar tal daño que obligue a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones bajo las condiciones estadounidenses. Aquí, por supuesto, hay un pequeño problema, porque esos tipos que están sentados en esas mismas cuevas, en esos lugares, en ciudades subterráneas, como ellos las llaman, es muy posible que estén completamente conformes viviendo ahí, porque tienen mucha comida, por así decirlo, tal vez hasta llevaron chicas, quién sabe, trajeron muchas, hay muchas armas, hay mucha luz, todo el tiempo te asomas y disparas. Te escondes de nuevo ahí. Bueno, lo único es que no se emborrachan, porque los musulmanes cuando están juntos no beben, cuando están solos toman en silencio, pero en general cuando están juntos fingen que no beben. ¿Por qué lo cancelaron? La versión oficial es esta. Trump escribió: 3 aliados me lo pidieron. Entonces, ¿quiénes fueron? El emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudita y, creo, el presidente de los Emiratos. Ellos dijeron: espera ahí 2 o 3 días. No recuerdo la formulación exacta. Era algo de 2 o 3 días. Espera ahí un poco. Estamos cerca de un acuerdo. Trump respondió: está bien, esperaré. Y agregó: si podemos resolver esto sin tener que bombardearlos hasta hacerlos pedazos, estaré muy contento. Y ordenó a los militares mantenerse en plena preparación de combate en caso de que no se logre un acuerdo aceptable. Bombardear hasta el infierno. La televisión estatal iraní, naturalmente, informó de inmediato que la retirada fue dictada por el miedo. Bueno, claro, les tenemos mucho miedo. Les tenemos mucho miedo. Pero seamos honestos, la versión oficial no es toda la historia. Es decir, ya estamos acostumbrados a que no todos los políticos siempre digan las cosas tal como son en realidad. Trump es un negociador con una táctica muy concreta, en realidad. Está bien documentada. Fecha límite. Luego la pospone. Luego la vuelve a establecer, otra vez fecha límite, otra vez la pospone, luego se suaviza, luego vuelve a amenazar. No es caos, es un método, una metodología. El objetivo es agotar al oponente, mantenerlo en constante tensión, privarlo de la posibilidad de planear, que no sepa qué esperar. Pero aquí está lo importante que hay que notar. Al principio de la guerra con Irán, Trump hacía exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo señalaba su disposición a negociar, insinuaba una pausa, y luego lanzó ataques el 28 de febrero. Además, lo hizo cuando estuvo listo. No cuando se venció otro plazo, sino justo en medio, cuando la maquinaria militar estaba completamente lista para el combate. Y aquí está la idea clave. Retrasar no siempre significa debilidad o indecisión. Retrasar también puede significar: todavía no estamos listos, chicos. Simplemente no estamos listos. Dijimos que lo estaríamos, pero no estamos listos. Se necesita más tiempo para trasladar, reorganizar, coordinar con Israel, fijar los objetivos, asegurarse de la confiabilidad, de la seguridad, las peticiones de los aliados del Golfo. Es la excusa perfecta para tomarse una pausa sin perder la dignidad, sin decir: ups, no estamos listos. Me están pidiendo mucho, mucho que no ataque todavía. ¿Sí? Por eso, la cancelación actual del ataque se interpreta de 2 maneras. Sí, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos pidieron esperar, sí, las negociaciones están en curso, pero es muy posible que el ataque también se esté posponiendo porque no estaban completamente preparados para ello, y cuando estén listos, atacarán. En ese mismo instante, cuando estén listos, atacarán.
Pero no importa lo que dijeron hace 24 horas o hace 2 horas. Como ya ha pasado antes, hay otro factor del que se habla menos de lo que debería. Ni Trump ni sus aliados en la región quieren bombardear la infraestructura petrolera de Irán. Y no quieren hacerlo en absoluto. Los yacimientos petroleros, las refinerías y las terminales de exportación son instalaciones cuya recuperación lleva años. Un ataque a ellos significa un fuerte aumento en los precios mundiales del petróleo. Esto afecta a la economía estadounidense, a la economía saudita y a todo el mercado mundial. Esta es precisamente la situación en la que la victoria también cuesta en el mercado, a veces más caro que la derrota, una victoria pírrica. Por eso la lógica militar en la guerra actual es la siguiente: presionar pero no destruir. Bloquear, pero no destruir. Mantener al borde, pero no empujar más allá del borde. Trump entiende esto. Sus aliados en el Golfo lo entienden. Bueno, incluso Israel, por mucho que quiera presionar, entiende esto. Y por último, la historia que hay que entender correctamente. En medio de la crisis, justo antes de la visita a Pekín, Trump dejó pasar por Hormuz 3 petroleros chinos con una enorme cantidad de petróleo iraní. Él mismo lo explicó públicamente en una entrevista con Fox News. Dijo: bueno, les permitimos pasar, les dimos permiso para pasar, un mensaje enviado de inmediato a varios destinatarios al mismo tiempo, a China. Podemos darte petróleo o podemos presionarte con el petróleo. Si das pasos hacia nosotros, aflojaremos la presión. Esto no es un bloqueo, es una llave, ¿sabes? Una llave. Se puede abrir, se puede cerrar, se puede abrir, se puede cerrar. Irán, nosotros controlamos el estrecho, nosotros decidimos qué pasa y qué no. Su permiso es una ilusión, nuestro permiso es real, y por supuesto también para la audiencia interna. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. No solo estamos en guerra, estamos manejando la situación. Cuando nos hacen concesiones respondemos de la misma manera, porque Trump es un negociador, no es un destructor. Bueno, no es un destructor. La pregunta que todos hacen: eso es lo que preguntan todo el tiempo. Bueno, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? La situación estructural se ve así. Estados Unidos e Irán están atascados en una situación de estancamiento militar y económico. Sí, ¿saben qué es un estancamiento? El bloqueo estadounidense, el contrabloqueo iraní, golpes mutuos, declaraciones mutuas sobre el alto al fuego. El alto al fuego del 8 de abril está técnicamente en vigor, pero ambas partes lo están violando. Irán presentó un plan revisado, según ellos, de 14 puntos. Lo entregaron a través de Pakistán. Las exigencias clave de Irán: ustedes levantan las sanciones. Entonces nosotros mantenemos el control sobre el estrecho de Hormuz. Israel detiene la operación en Líbano. Y nosotros decimos: renuncia total a las armas nucleares, apertura del estrecho, espacio para el compromiso. Debe ser, porque ahí y cosas así, pero está bastante limitada en este momento y el escenario más probable es más o menos así, me parece: un acuerdo global a través de intermediarios, ahí, bueno, Qatar, Pakistán, no sé cuál de ellos, con la suave presión de China sobre Teherán. Acabamos de asegurar eso. El estrecho de Hormuz cerrado le cuesta dinero a Pekín todos los días. A cambio de ayuda para regular la situación, China ya recibió concesiones sobre Taiwán y acuerdos comerciales con Washington. Voy a agregar otra cosa, a la que por alguna razón que no entiendo, nadie le ha prestado atención. Nos estamos retirando de África. Ya he hablado de esto varias veces, creo que lo toqué un poco ayer o anteayer, pero todavía hablaremos más al respecto. Nos estamos retirando de África. Y también lo dijimos en Pekín. Es un proceso lento, doloroso, con provocaciones, con ataques cancelados, con amenazas, incluso contra los cables, pero la dirección es hacia un acuerdo, porque nadie, ni Estados Unidos, ni Irán, ni China, ningún país occidental quiere el colapso total de la infraestructura energética regional, ya sea Irán o cualquier otro país, como Qatar, no sé, y eso es lo que hay que entender. Detrás de todo este caos, detrás de las visitas pospuestas, de los ataques cancelados, de las amenazas, de los cables, de las negociaciones sobre los petroleros. Señores, se está llevando a cabo una labor diplomática normal, de persona a persona. Lenta, irritante. De aquí para allá, en círculos, volvimos al mismo lugar. Pero sigue adelante, sigue. Trump, en realidad, no es un guerrero, no quiere la guerra. Él
Él es un hombre de negocios. Hagamos un trato, muchachos. China no quiere ningún colapso en absoluto. ¿Y a quién le van a vender sus productos entonces si hay un colapso? China quiere estabilidad. China gana dinero con nosotros, produce algo y nos lo vende, nosotros lo compramos. Y luego le pedimos dinero prestado con intereses. Es una situación absolutamente maravillosa. ¿Para qué querría cambiar algo? ¿Irán? El gobierno iraní no quiere la destrucción. Ellos quieren sobrevivir y quieren reconocimiento, reconocimiento. Incluso Putin, con toda su actitud aventurera, quiere una sola cosa. No quedarse solo. Y por ahora, todos quieren cosas diferentes. Nadie quiere una catástrofe. Hay una posibilidad de que no ocurra una catástrofe, pero no es una garantía. Pero esto es bueno, como dicen. El lenguaje diplomático es una base para un optimismo cauteloso. Nunca entendí esas palabras y ahora yo mismo las estoy diciendo. El mundo ahora se parece a un tablero de ajedrez donde varios jugadores mueven al mismo tiempo. No son dos bandos opuestos, todos mueven al mismo tiempo. Eso pone nervioso. No es muy predecible, pero aún así, damas y caballeros, esto sigue siendo ajedrez. Y mientras ellos juegan ajedrez, no se destruyen entre sí. Todavía no es una guerra de aniquilación. Que sigan jugando. Si les interesa analizar estos temas juntos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Publicamos contenido regularmente. Y cada episodio es un intento de entender no solo lo que pasó, sino también por qué. Bueno, ¿y qué puede salir de esto? Por supuesto, denle like si están de acuerdo. Y escriban en los comentarios si no están de acuerdo. Por favor, adelante. Yo contesto sinceramente. Es más importante para nosotros jugar ajedrez que decirnos tú eres esto o aquello, ¿verdad? Calvo, orejón con corbatas, ¿verdad? Y por último, por cierto, muchas gracias por los cumplidos sobre mis corbatas. No son para mí. Los cumplidos son para mi esposa, y eso lo hace aún más agradable. Tenemos un nivel de pago, son $4 al mes, eso da acceso anticipado a los episodios y una ampliación de los análisis. A veces, materiales que por alguna razón no se publican abiertamente. El enlace está debajo del video. Gracias por ver. Hasta la próxima.